Hola, saludos amigos, bienvenidos a mi canal. En las montañas de Buzegi, en Rumanía, se encuentra una formación rocosa que desde cierto ángulo se asemeja a la gran esfinge de Giza en Egipto. Se halla situada en el Parque Natural de los Montes Buzegi, en los Cárpatos meridionales de Rumanía, en el área denominada Babele, sobre un importante vórtice de energía. Bajo la esfinge se encuentra una enorme red de túneles subterráneos y estancias que se hallan protegidas por un campo de fuerza impenetrable para que nadie pueda acceder a la tecnología extraterrestre que se encuentra en su interior. En el año 2002, el Pentágono ejecutó varios programas militares y geodésicos utilizando satélites. Fue así como descubrieron una estructura situada en el interior de esas montañas, un espacio vacío que tenía la forma de un túnel bien hecho, con un recorrido perfectamente marcado. Todo el túnel y la bóveda se hallaban situados en un mismo plano paralelo al suelo. La estructura de separación seguía la forma de la roca de la cima de los montes, acabando a unos 40 metros entre la roca Babele y la roca Esfinge. Las imágenes también revelaron dos grandes barreras energéticas. La primera era como una pared que bloqueaba el acceso al túnel, mientras que la segunda era como una bóveda o semiesfera y se hallaba situada al final del túnel cerca del centro de la montaña. En el verano del año 2003, una sección del Servicio de Inteligencia de Rumanía, el llamado Departamento Equipo Cero, quiso hacer público el descubrimiento de los túneles subterráneos. Cuando se informó a la diplomacia americana de que Rumanía iba a dar la noticia a los medios de comunicación, la Casa Blanca se puso en contacto telefónico con el presidente. En pocas horas bloquearon todas las transacciones financieras con Rumanía, así como su acceso a todas las instituciones financieras, lo que conllevaría una crisis económica de gran envergadura. Estados Unidos, a través de los servicios secretos, anunció la inminente llegada de una comisión estatal a Bucarest para evaluar la situación. Después de 24 horas de negociaciones, se produjo un acuerdo final entre Rumanía, el Vaticano y Estados Unidos, eligiendo cooperar en los términos precisos y concretos que indicaron los Estados Unidos. Esto se plasmó en un acuerdo temporal que establecía una inusual colaboración científica y militar entre Estados Unidos y Rumanía, y en la que a cambio todo debía mantenerse en secreto. El Papa prometió poner ciertos documentos a disposición del Estado rumano, antiguos archivos secretos papales que soportan el descubrimiento de cuanto hay bajo esas montañas. Tras la firma del acuerdo se pusieron en marcha los preparativos para llevar a cabo las expediciones que iban a explorar esos túneles. Podemos saber lo que el Pentágono descubrió gracias al testimonio del director de Operaciones Estratégicas Especiales del Estado rumano, llamado César Braz. Su participación en este proyecto comenzó cuando un importante personaje le visitó. Se trataba de un hombre alto, enfundado en un traje negro y que se apoyaba en un bastón con mango de marfil e incrustaciones de oro. Su expresión era dura y sus ojos verdes irradiaban una frialdad inusual. El hombre se presentó como el señor Mancini, mostrándose muy seguro de sí mismo y dando la impresión de estar acostumbrado a dar órdenes. De hecho, dirigía una de las logias masónicas más venerables e importantes de Europa, la más influyente del mundo, nada más y nada menos que el Club Bilderberg. Mazzini le dijo a César que su grupo se hallaba muy interesado en el resultado del encuentro entre ambos. Fue así como César pudo descubrir las enormes estancias subterráneas de Buzegi, las cuales se bifurcan en tres enormes túneles principales, y todos ellos se hallan conectados entre sí y protegidos por un campo de energía que se activa de forma automática. La primera barrera energética, que se encontraba en la vertical correspondiente a las rocas del Canto de Babele, fue desactivada con una tecnología militar americana muy sofisticada, una máquina muy potente que perfora rocas a alta velocidad con un fuerte chorro de plasma y un campo magnético rotativo. La entrada parecía una estación de metro con las paredes pulidas y conducía a un túnel al final del cual había una enorme puerta de piedra que se movía deslizándose hacia la izquierda. Pero antes de acceder a esa puerta, había que atravesar otra gran barrera energética. Tres personas del equipo especial de intervención estuvieron muy cerca de la barrera invisible, la tocaron por imprudencia y murieron de paro cardíaco al instante. Cualquier objeto que la tocara se convertía inmediatamente en fino polvo. Pues bien, cuando se desactivó la segunda barrera, se abrió una puerta de piedra que permitía ver la galería en todo su esplendor. Aunque no había ninguna fuente de luz, ésta se hallaba iluminada.
La pared, aunque parecía sintética, poseía algo orgánico. Tenía el color del aceite y sus reflejos eran verdes e incluso azules. Al tacto, el material era algo rugoso y no se podía rascar ni doblar, resistiendo a cualquier intento de rotura, pinchazo o corte. A unos 85 metros, la galería se dirigía a la derecha, en un ángulo cerrado, donde el equipo encontró una estancia de unos 30 metros de altura y 100 de largo, así como otra cámara, más pequeña, la cual se encontraba completamente encerrada por un escudo de energía. En la sala había situadas a lo largo de ambas paredes, siguiendo la curvatura interna, unas enormes mesas de piedra, las cuales medían unos 2 metros de altura y 5 de largo. Encima de ellas se encontraban tallados en relieve diferentes signos de una escritura desconocida, cuyos caracteres eran parecidos a la antigua escritura cuneiforme. La escritura incorporaba símbolos más generales, como triángulos y círculos, que aunque no estaban pintados, resaltaban visualmente con una radiación fluorescente de colores que era diferente en cada mesa. Encima de las mesas había objetos que parecían herramientas y de ellas descendían hasta el suelo una serie de cables de un blanco traslúcido que iban a parar a unas cajas rectangulares de un material plateado brillante, las cuales se encontraban ancladas en el suelo. Los cables eran extremadamente flexibles y ligeros, y se veía unas luces pulsando que circulaban a lo largo de ellos. En cada una de las 5 mesas había pantallas holográficas, y cuando pasaron junto a una de ellas se activó una proyección con imágenes que mostraban aspectos de un determinado campo científico. En una de las mesas aparecía como tema la biología, y la imagen proyectada era de plantas y animales con especímenes completamente desconocidos. Aunque las proyecciones se ponían en marcha por sí mismas, eran interactivas, ya que dependían de quien tocara la superficie de las mesas para que éstas se activaran. Las mesas se hallaban cubiertas por una película hecha de un material similar al vidrio, que no era transparente, sino oscuro. El cuerpo de cualquiera se reflejaba como un espejo en la superficie de esa película llena de humo brillante, oscuro y azul. Ese material vidrioso que cubría las mesas se dividía en una serie de grandes cuadrados, unidos por líneas rectas, formando una especie de rejilla. Cuando tocaron uno de los cuadrados, el holograma mostró la estructura del cuerpo humano con imágenes de varias áreas del cuerpo en rotación. Otros cuadrados mostraban proyecciones de otro tipo de seres en cuerpos celestiales. Al dar un golpecito simultáneamente a 2 cuadrados diferentes, apareció un análisis científico del ADN de 2 seres y las posibilidades de compatibilidad entre ellos. Al final se mostró la forma mutante resultante de la combinación de los 2 códigos genéticos mezclados. Las imágenes tridimensionales, que eran perfectas y muy grandes, de casi 2,5 metros de altura, eran proyectadas desde una estrecha abertura que se encontraba en medio de las mesas de apenas varios centímetros de largo. Y esto gracias a los finos cables que se hallaban conectados a las cajas rectangulares ancladas en el suelo. Cada vez que el holograma mantenía la imagen de un suceso concreto, en el fondo se proyectaba el mapa celeste, marcando la posición de las principales estrellas y constelaciones que había en el cielo en ese preciso momento. Esto permitía datar con exactitud los acontecimientos que se estaban mostrando. Aunque el periodo de tiempo cubierto por las proyecciones era de miles de años, observando el número de los años platónicos, es decir, los ciclos de 25.920 años, se podía calcular la fecha exacta de los acontecimientos ocurridos hasta el siglo V antes de nuestra era, lo que evidencia que fue en el siglo V cuando se dejó de actualizar esa fuente de información. Pero estas mesas holográficas permitieron a los miembros del Pentágono poder datar la creación de los montes Bucegui y también les permitió acceder a toda la información relacionada con sus túneles y con sus conexiones subterráneas. Las proyecciones mostraron cómo uno de los túneles conecta con un conjunto de edificaciones, las cuales se hallan enterradas bajo las arenas del desierto de Egipto, en la meseta de Giza, entre la Esfinge y la Gran Pirámide, porque justo en ese lugar se encuentra una segunda esfinge que aún no ha sido descubierta de forma oficial. Otro túnel conecta con el interior del monte Kailash en el Tíbet y tiene 3 ramificaciones secundarias, una de las cuales conduce a un área cercana a los montes Cárpatos. Otra lleva hacia una estructura subterránea en Irak, cerca de Bagdad.
y la última conduce al interior del desierto de Gobi en Mongolia. Hay un túnel principal que se dirige al centro del planeta. Lo que es evidente es que fueron diseñados para que los gigantes pudieran transitar cómodamente por ellos. Son muchas las historias que hay en Rumanía relacionadas con la existencia de gigantes que vivieron en esas tierras tiempo atrás. Y estos relatos se hallan respaldados por una prueba auténtica, como es la existencia de un enorme cementerio de gigantes, el cual fue descubierto hace 20 años en un pueblo llamado Skayeni. Se trata de enormes esqueletos que miden más de 3 metros de altura, pero prácticamente todo el lugar se encuentra lleno de tumbas de gigantes. Las montañas de Bucegui fueron relacionadas con la montaña tracia sagrada de Kogainón, en la que la mítica figura de Zalmosis residía en su interior. Zalmosis aparece en los manuscritos de Herodoto, quien en el siglo V antes de nuestra era aseguró que fue él quien enseñó a Pitágoras las ciencias del cosmos. Dijo que Zalmosis se había hecho acondicionar una gran sala en la que recibía a sus más importantes conciudadanos, a quienes obsequiaba con banquetes, al mismo tiempo que les adoctrinaba sobre la inmortalidad. Platón menciona en la obra titulada Cármides que Zalmosis fue un gran médico que usaba un método holístico para la curación del cuerpo y de la mente. Y Sócrates contó que en su ejército había un médico tracio. Sócrates lo definió como uno de esos discípulos de Zalmosis que saben hacer inmortales a la gente. En mi opinión, creo que de lo que estamos hablando es de camas médicas holográficas, las cuales, por supuesto, hacen inmortales a la gente porque sanan y rejuvenecen los cuerpos. Todo esto me hace sospechar que tanto la historia que Platón narró sobre la Atlántida como todo el inmenso conocimiento que durante mucho tiempo estuvieron compartiendo y explicando los llamados filósofos griegos, en realidad nació de estas proyecciones holográficas. ¿Tú qué opinas? Hasta pronto, amigos, hasta mi próximo vídeo.